Creo que quiero empezar un nuevo formato de contenido. Este es el piloto, veamos si funciona, veamos si no. Me gusta como para usarlo una vez al mes. Puede ser al principio o al final, pero hacer un podcast más tranquilo, tú y yo, tomando algo, tomando cafecito y pues nada, hablando. Y justo quiero empezar hablando de un tema que creo que es más desahogo, creo que es más como soltar la cabeza con ese tema, y es el burnout. Porque justo estoy saliendo o estoy en la etapa de empezar a recuperarme de uno. Si no sabes qué es el burnout, muy sencillo. El burnout es cuando después de trabajar tanto, después de darle muy duro, incluso más duro de lo que deberías, alguna tarea, escuela, trabajo, lo que sea, o que te llenes de actividades, te terminas quemando de la cabeza. Por eso burnout. ¿Y cuáles son las consecuencias de tener burnout? Pues simplemente que ya no quieres hacer nada. Cuando te toca hacer algo, cuando te toca trabajar, cuando te toca retomar esa actividad, incluso sientes asco, sientes repulsión, no tienes ganas, estás apático. Eso es el burnout y seguramente muchos ya lo hemos sentido. Siento que últimamente, en los últimos años, se ha vuelto más común de lo normal, y es porque tenemos romantizada como muchas cosas que no deberían de serlo. El trabajar demasiado, el estar ocupado, no el ser productivo. Soñamos y nos gusta decir que somos productivos, pero normalmente solo estamos cansados. Y claro, muchas veces queremos aprender mil cosas, queremos aprender idiomas, queremos ser buenos en los deportes, queremos ser el mejor en la escuela, queremos llevar varios trabajos para tener un súper buen ingreso. De hecho, mencioné estos temas justo porque son por los que estoy pasando. He estado aprendiendo portugués. Estoy tomando aulas 3 veces una semana. Estoy practicando deportes, voy al gimnasio, corro y practico escalada en roca. Y de momento tengo 2 trabajos. Uno de medio tiempo y uno de tiempo completo. ¿Por qué? Me odio. Ahora, yo sé que empecé este podcast hablando de que me iba a desahogar del burnout y seguramente pensaste que iba a hablar de los puntos negativos, pero yo creo que no es tan malo como parece. Antes de cualquier cosa, déjame explicar. El burnout pasa cuando llegas a tu límite, o mejor dicho, cuando pasas tu límite. Tú tienes un límite para estar bien, para estar todo el tiempo al máximo, y cuando pasas ese límite por un tiempo prolongado es cuando te llega el burnout y te llega un cansancio extremo, pero extremo. Ahora, llegar a ese punto es malo, muchísimo. Esa parte es súper negativa, la odio, no deberíamos de llegar a ella nunca, pero siento que existe algún tipo de burnout controlado, alguno que tú puedas medir o ir traqueando con el tiempo. Y más que no ser malo, yo diría que es necesario llegar al burnout de vez en cuando, hablando de este controlado que menciono. A lo mejor en el video es poco, pero ya llevo hablando un rato, entonces salud. ¿Por qué digo que es bueno y que deberíamos de buscar al burnout de cuando en cuando? ¿Cómo piensas superar tu límite si no lo conoces? Así de simple. A lo mejor y no estás mejorando y solamente estás fluctuando entre tus capacidades. Entonces yo lo veo como el ejercicio. Mientras más seguido llegues a este límite, no que lo pases, no que te quemes, no que llegues al burnout extremo, sino que sepas que estás tocando ese punto, siento que lo entrenas y tu límite ya no va a estar aquí, va a ir creciendo y creciendo y creciendo, como en el gimnasio. La carga progresiva es lo que te lleva a la mejora. Y justo creo que ahí está el truco. Tú debes de poder controlar, saber en dónde está tu límite, y eso solo se llega conociéndolo. Y a partir de ahí ir dando toquecitos para ir aumentando ese flujo. Ese es mi objetivo. Saber hasta dónde puedo llegar y conocer cuál es mi límite máximo, hasta dónde llega mi potencial. Bueno, malo, no lo sé, pero lo estoy buscando. Y la única forma de llegar a él es presionándome a seguir y seguir y seguir. Y ahora, ¿cómo ha sido mi relación con el burnout? La verdad es que a lo largo de mi vida no ha sido tan buena. Durante muchos años no tenía este burnout controlado que menciono ahora. No tocaba el límite, sino me recuperaba de un burnout, volvía a tener mis niveles de energía bien y lo pasaba tan rápido como fuera posible, al punto de quemarme y volver a tenerle asco a todo. Esto que generaba que podía trabajar un mes bien y tenía 2 meses de burnout en los que no quería hacer nada. Ese mes progresaba muchísimo, mejoraba un chingo, pero los siguientes 2 meses estaba en pausa y a lo mejor, y bajando el ritmo, pude haber mejorado muchísimo más. Tiene poco más de 1 año, 2 años creo, en el que empecé con esta filosofía de un burnout controlado, de dar tu máximo pero sin llegar a hacerte daño, y he visto los resultados muchísimo. De hecho, hay un libro que no soy tan fan, pero lo explica bastante bien, que es el de Hábitos Atómicos, y te habla justamente de que si puedes mejorar 1% cada día, al final vas a haber mejorado, no recuerdo el porcentaje, pero es muchísimo. Pero ahora, ¿qué pasa si no mejoras 1% al día? ¿Qué pasa si mejoras 2 o 3? ¿No es mucha la diferencia? Es
1 o 2% de diferencia, pero eso, a la larga, conociendo ese límite, vas a romper esquemas muy cabrón. Y lo mejor de todo, como estás controlando tu burnout, puedes trabajar en mejorar un 2 o 3% 100 días al año y los otros 260 llevártelo en un 1. Creo que esa constancia, ese mantenerte en un reto es lo que te ayuda a mejorar. Si solo haces tareas fáciles y sencillas, te vas a aburrir. Siempre. Punto. Va a llegar un punto en el que te dé hueva y vas a estar todo frustrado. En cambio, si te enfrentas a retos muy cabrones todo el tiempo, va a llegar un punto en el que la presión, el miedo, la tensión, la inseguridad va a ser tanta que vas a dejar de hacer las cosas y simplemente lo vas a dejar. Entonces, el camino no es tomar ningún extremo. Debes de tener una tarea que todo el tiempo se mantenga siendo desafiante, pero que tampoco te atemorice tanto. Ya he hablado de esto en otros videos, me parece, pero es importante recalcar porque muchas veces es fácil salirse de esta zona. Es un área gris muy finita, por eso es que es tan difícil entrar en la zona. Pero si lo consigues y conoces ese punto, puedes mantenerte mejorando sin llegar al burnout. Y todo el tiempo estás tocando tu límite porque todo el tiempo estás haciendo cosas que te reten. Tengo que mejorar la forma en la que hablo. Creo que ya hablé mucho sobre lo mismo, pero es que me interesa mucho tocar este punto. A final de cuentas, es mi forma en la que salí del burnout, pero mantengo mi productividad y me mantengo presionando y he notado cambios de mejora constantes a lo largo de este año más o menos. Entonces yo te diría, no le tengas miedo al burnout, tócalo de vez en cuando, vele dando sus toquecitos y vas a ver cómo tiempo al tiempo va a ir mejorando y va a ir cambiando la cosa. Pero sí, si llegas hasta aquí, muchas gracias. Yo creo que el 70%, 80% de la gente no llega hasta aquí. Entonces eres uno de esos 20%. Yo lo valoro mucho y créeme que habla muy bien de ti el tener la capacidad de enfocarte este tiempo en un video no tan editado, no tan producido. Yo de momento te dejo y te veo la siguiente semana.